Seguimos con la historia de la doctrina de la Iglesia y empezamos a ver la eclesiología de Agustín de Hipona y seguimos con eso. Hoy vamos a hablar de los temas que estamos estudiando en la teología de Agustín. ¿Qué decía Agustín sobre la naturaleza de la Iglesia? Bueno, recordemos que el contexto en el que Agustín desarrolla estas ideas es el cisma, el grupo donatista que está creando problemas en el norte de África, donde Agustín estaba. Bueno, naturaleza de la Iglesia según Agustín. Bueno, al igual que Cipriano, Agustín mantenía que la verdadera Iglesia era la Iglesia católica, pero en el sentido de universal. Todavía no es la Iglesia Católica Romana, que vendrá después. Debido a su distribución geográfica alrededor del mundo. Aquí se apela a un argumento geográfico para subrayar la unidad de la Iglesia, en contraste con el provincianismo de los donatistas, que se limitaban al norte de África. Es un argumento que se ha usado también después para hablar de la Iglesia Universal en ese sentido, de que ocupa todos los espacios. La apostolicidad de la Iglesia está basada en el concepto de sucesión apostólica, cuyos beneficiarios son los obispos. Bueno, es posible apuntar a una sucesión ininterrumpida, empezando con Pedro. En este punto, Agustín aceptaba la idea que ya Cipriano había expresado de la primacía histórica de la silla apostólica, pero no decía nada acerca de una autoridad especial otorgada a Pedro o a sus sucesores. Él simplemente se quedaba con el concepto de una federación de obispos y la autoridad está compartida, es una comunidad, una autoridad colegiada. En tema de la unidad de la Iglesia es amor, y donde no hay amor y santidad, no hay iglesia. Fuera de esta única Iglesia católica, que es el cuerpo de Cristo, no hay verdad, no hay salvación. Separarse de la Iglesia católica es renunciar al espíritu de amor y unión con la Iglesia, lo cual es esencial para la salvación. Recuerden el cisma de los donatistas, eso está en juego aquí. Aunque Agustín no hizo tanto énfasis como Cipriano en el derecho divino del episcopado, él sí hizo depender la fe del cristiano individual en la autoridad de la Iglesia católica. Él llegó a decir que él mismo había creído el Evangelio solamente en base a la autoridad de la Iglesia. Claro, un obispo en Milán, el obispo Ambrosio, fue el que lo condujo a la fe, digamos que fue oficialmente. Sin embargo, Agustín veía a la Iglesia compuesta por el trigo y la cizaña. La recepción del bautismo era solamente un signo, una señal externa, no la realidad de la salvación. En este sentido, Agustín puede hablar de la Iglesia visible y de la invisible, unos términos que se usaron mucho en aquellos años. La salvación se encuentra solamente dentro de la Iglesia, pero muchos que están dentro de la Iglesia no son salvos. Los sacramentos no salvan por sí solos. La salvación está en la Iglesia porque la verdad está ahí. Incluso los donatistas fueron considerados cristianos porque fueron ubicados dentro de la Iglesia, aunque ellos mismos no aceptaban esa idea, se querían separar de todos modos. Bueno, Agustín y los sacramentos. Agustín se aferró a la doctrina de los sacramentos dentro del contexto de ese cisma donatista digamos la era pelagiana también. Los sacramentos son dones dados por Dios y la condición moral del que los administra no puede quitar el don de gracia que imparten. Se admite que los sacramentos imparten gracia por sí mismos.
aunque no salvan por sí mismos, ya dijo antes. Esto es particularmente importante porque el cisma donatista se centraba precisamente en que los traditores, aquellos que habían sucumbido frente a la persecución y luego retornaron a la iglesia, eso no les habilitaba para administrar los sacramentos, no tenían autoridad para administrar los sacramentos. Agustín decía que sí, que el sacramento no depende de la condición moral del que los administra. Ex opera operati, ex opera operato es lo que después la iglesia dijo, valen por sí mismos, de sí mismos tienen valor independientemente de la condición del que los administra. Agustín dividía los sacramentos en dos partes, el símbolo y el significado. Las señales visibles son símbolos de un contenido real invisible. En lo externo, los sacramentos son meramente simbólicos. En el significado hay un auténtico medio o canal de energía divina. El bautismo. Agustín enfatizaba el valor intrínseco de los sacramentos independientemente de la calidad moral del que los administraba. En este sentido, el bautismo tiene validez para remitir pecados. La remisión de pecados y la regeneración bautismal sigue ahí. Sin embargo, Agustín reconoce que la gracia impartida es solamente en Cristo, por la fe. En eso radica la realidad invisible de los sacramentos. Y la cena del Señor. Agustín espiritualiza el rito de la cena del Señor como un sacramento de salvación a través de la fe de los creyentes. El don que la Eucaristía imparte es un don de vida. Este es un don espiritual de tal manera que comer y beber son procesos espirituales. Los elementos no son sensuales, es decir, percibidos por los sentidos, sino vida animada por el espíritu en los elementos. Este concepto no es exactamente lo que sería más tarde la transubstanciación en la iglesia medieval. Es más bien como algo como lo contrario, es una cuestión simbólica, no son literales los elementos. Concluyamos. Agustín sentó las bases para la eclesiología católica romana medieval, particularmente en los temas sobre la naturaleza de la iglesia y en el valor intrínseco de los sacramentos. Sin embargo, vale la pena mencionar que él no desarrolló la doctrina sobre la estructura sacramental de la iglesia tal como se hizo más tarde en la Edad Media. Él no basó el otorgamiento de gracia divina simplemente en el rito mismo del sacramento. Él insistía que todo es gracia divina y que el hombre tiene que ejercer fe a fin de poder apropiarse de esa gracia divina, otorgada, claro, a través de los sacramentos por la iglesia. Más adelante, Gregorio I, el Grande, quien interpretando a Agustín de una manera muy particular, pondría las ideas de Agustín rumbo a ese complejo sistema sacramental y estructural de la Iglesia Católica Romana medieval. Y vamos a ver a Gregorio I en el siguiente video.